La industria de la música mexicana ha sido testigo de una de las decisiones más inesperadas del año. Majo Aguilar, heredera de una de las dinastías más influyentes del regional mexicano, ha dado un giro que nadie vio venir. En un movimiento audaz y desconcertante, ha buscado el respaldo de una figura que representa todo lo contrario a la tradición conservadora de su apellido, Cazzu, la artista argentina que ha revolucionado el trap latino. Este acercamiento ha sacudido no solo a sus seguidores, sino también a su propia familia. Ángela Aguilar, prima y símbolo del legado clásico, ha reaccionado de manera fría y enigmática, mientras los rumores sobre un distanciamiento irreparable se intensifican. Lo que parecía una simple colaboración estética, esconde una red de tensiones familiares, conflictos silenciosos y una batalla por redefinir el futuro de una dinastía. A continuación, los 5 capítulos que desmenuzan esta historia que ya marca un antes y un después. Fue en una noche de domingo, exactamente a las 2:43 de la madrugada, cuando todo cambió. Mientras la mayoría de sus seguidores dormían ajenos a lo que estaba por suceder, Majo Aguilar rompía con una tradición silenciosa que había llevado sobre los hombros durante toda su carrera. Desde la penumbra de su departamento en la Ciudad de México, con las cortinas cerradas y el celular entre las manos, marcó un número con Lada Internacional. Del otro lado, en una habitación iluminada por luces tenues en Buenos Aires, Cazzu respondió. La conexión se estableció sin palabras. Ambas se miraron por segundos que parecieron eternos. Era la primera vez que se hablaban. Cazzu, acostumbrada a ver a artistas suplicar colaboraciones con una lista de condiciones y contratos, no esperaba lo que Majo le dijo con una voz temblorosa pero firme: necesito desaparecer y volver siendo otra. No hablaban de un tema musical. No hablaban de un dueto. Había algo más profundo, casi psicológico. Majo no buscaba una canción. Buscaba un escape. Un exorcismo estético. Confesó que ya no soportaba sentirse encasillada en una imagen que nunca eligió por completo. Cada vez que se vestía con trajes típicos, cada vez que cantaba frente a una imagen de su abuelo o mencionaba su apellido, sentía que estaba cumpliendo una condena impuesta por la historia de otros. Si te gustan estos videos, no olvides suscribirte al canal. Gracias. Cazzu no respondió con halagos ni promesas. Solo se levantó, buscó un cuaderno y dijo: hablemos en serio, ¿estás dispuesta a no mirar atrás? Majo asintió. Y así comenzó una conversación que duró más de 3 horas, pero que se sintió como una sola inhalación profunda antes del salto al vacío. Hablaron de moda, sí, pero también de miedo, de presión familiar, de libertad creativa, de rabia contenida y de esa sensación de no pertenecer del todo, incluso cuando el público te aplaude. La artista argentina, famosa por transformar el dolor en arte, supo leer entre líneas lo que Majo no decía con palabras, que quería liberarse, pero sin que la crucificaran por ello. Lo más impactante ocurrió al final de la llamada. Cazzu, con una voz apenas audible, le dijo: esto no va a ser solo un cambio de imagen. Va a ser una guerra silenciosa. Y van a hablar de ti como si hubieras traicionado a tu sangre. Majo, sin dudarlo, respondió: que hablen. Prefiero eso a seguir siendo una sombra. Esa noche sellaron un acuerdo tácito. No habría comunicados. No habría fotos juntas, al menos no por ahora. Todo se haría en la sombra, como si fuera una operación secreta. El objetivo, demoler el molde que habían construido a su alrededor y diseñar, desde cero, a la nueva Majo Aguilar. Una mujer con voz propia, con imagen propia, con una narrativa que no nacía en el rancho, sino en la rebelión. Lo que ninguna de las dos imaginaba, era que esa decisión detonaría una reacción en cadena dentro de la familia Aguilar. Una reacción silenciosa, pero brutal, porque cuando se rompe una tradición, no hay retorno. Solo queda mirar al frente y resistir el fuego cruzado. Luego de aquella llamada nocturna con Cazzu, Majo Aguilar desapareció. No fue un simple descanso de redes sociales. Fue un acto quirúrgicamente calculado. Un apagón digital. Sus historias, publicaciones y conciertos quedaron en pausa repentina, como si el tiempo se hubiera congelado. Nadie sabía dónde estaba. Su equipo de management guardaba silencio. Y mientras algunos medios especulaban con un posible retiro temporal por agotamiento emocional, la verdad se estaba cocinando a kilómetros de distancia,
en lo profundo de un estudio de arte en Buenos Aires, donde nada era lo que parecía. Casu la recibió sin flashes, sin cámaras, sin registros. Solo una puerta metálica que se cerró tras ella como si fuera la entrada a un santuario subterráneo. Allí no existían los trajes charros, ni las botas de piel. Allí todo olía a tinta de tatuaje, cuero, sudor de ensayo y revolución estética. Durante días, Majo se sumergió en sesiones intensas con diseñadores de moda experimental, maquillistas del under argentino y fotógrafos que nunca habían trabajado con alguien del regional mexicano. No queremos verte bonita, le decían, queremos que te veas peligrosa. Y Majo, en vez de resistirse, sonreía. La noticia no llegó como un anuncio oficial. No hubo comunicados, ni portadas, ni exclusivas. Fue una filtración silenciosa, casi fantasmal. Un estilista en Ciudad de México que escuchó demasiado. Un mensaje en voz baja que cruzó fronteras por WhatsApp. Un susurro dentro del círculo íntimo de los Aguilar que, en cuestión de horas, se convirtió en una sombra que flotaba sobre todos ellos. Y cuando esa sombra finalmente alcanzó a Ángela, la temperatura en su entorno cayó de golpe. Nadie necesitó verla para saberlo. Algo en ella se quebró. Ángela se encontraba en Los Ángeles, encerrada en un estudio de grabación donde trabajaba en lo que ella misma había llamado su proyecto más íntimo, un álbum mariachi sinfónico con orquesta en vivo, grabado en uno de los estudios más exclusivos de California. Estaba acompañada de su padre, de su equipo de confianza, de músicos clásicos. Todo bajo control, todo planeado al milímetro. Hasta que alguien le mostró una imagen. No fue una foto pública. Era una captura de una historia de Instagram que alguien había compartido sin permiso. En la imagen, Majo, irreconocible, posaba de espaldas con una chaqueta oscura llena de tachuelas, mientras se tatuaba algo en la nuca. La leyenda decía, ya no más disfraces. Ángela no dijo nada durante 5 minutos. Solo miró la pantalla como si viera un fantasma. Si te está gustando el video, suscríbete. Lo que ocurrió después fue un golpe quirúrgico. Exacto. Abrió Instagram. Entró al perfil de Majo. No le escribió. No la llamó. No preguntó nada. Solo tocó el botón de dejar de seguir. Fue una decisión sin retorno. No fue un error de dedo. No fue un descuido. Fue una declaración de guerra silenciosa. En menos de una hora, sus fans lo notaron. Las capturas comenzaron a circular. Las preguntas se multiplicaron. ¿Qué pasó entre las primas? ¿Qué significa esto? ¿Por qué ese unfollow, justo ahora? Pero lo que más inquietó fue el gesto que vino después. Ángela reemplazó su foto de perfil. Quitó la imagen sonriente que siempre había tenido. En su lugar, subió una foto en blanco y negro, donde se le veía de espaldas, sola, frente a un espejo. No escribió nada. No respondió mensajes. No emitió ningún tipo de explicación. Pero quienes la conocen, sabían que ese gesto era más elocuente que cualquier comunicado. En el mundo Aguilar, donde la imagen lo es todo, cambiar tu avatar es como enviar un comunicado oficial, sin decir una sola palabra. Fuentes cercanas al entorno familiar comenzaron a hablar. Uno de los músicos del estudio, que pidió permanecer en el anonimato, aseguró haber escuchado una llamada tensa entre Ángela y su padre. En ella, Ángela habría dicho algo que dejó a todos congelados. Si ella quiere destruir lo que construimos, que lo haga sola. Pero no quiero que vuelva a usar nuestro apellido para vestirse de rebelde. La frase corrió como pólvora. Y aunque nadie la confirmó, tampoco nadie la desmintió. Don Antonio Aguilar Jr., siempre hermético, fue visto haciendo una visita inesperada al rancho en Zacatecas. Algunos aseguran que intentó contactar a Majo, pero no obtuvo respuesta. Otros dicen que ya hay una fractura familiar imposible de reparar. Lo cierto es que, desde ese día, ningún integrante de la familia ha vuelto a publicar una sola imagen con ella. Mientras tanto, Majo seguía en Buenos Aires, ajena o quizá perfectamente consciente del caos que su metamorfosis había provocado. No reaccionó. No respondió. No hizo publicaciones indirectas. Su silencio, en lugar de calmar las aguas, las agitó más. Porque el silencio, cuando nace de una ruptura, no es pasividad, es una forma de resistencia. Y así, sin gritos, sin insultos, sin enfrentamientos públicos,
comenzó una guerra fría entre dos ramas del mismo árbol. Una guerra que no se libra en entrevistas ni alfombras rojas, sino en gestos, en fotos eliminadas, en comentarios no escritos, y en la tensión insoportable de lo que ya no se dice. El anuncio no vino de parte de ningún sello discográfico ni de una promotora oficial. Fue un flyer digital, anónimo, compartido en cuentas alternativas de Instagram con apenas unas palabras. Invitada sorpresa. Esta noche. Show privado. Palermo. Para los que estaban atentos, era evidente. Para los que sabían leer entre líneas, era casi una provocación. Majo Aguilar iba a reaparecer. No como la conocíamos. No como la estrella del regional mexicano. No como la nieta obediente del legado Aguilar. Sino como algo nuevo. Algo que nadie, ni siquiera sus más fieles seguidores, estaban preparados para ver. La mañana siguiente a la presentación de Majo Aguilar no amaneció en paz. Los titulares no eran neutrales. La prensa especializada hablaba de una transformación sin precedentes, mientras los medios más tradicionales se referían a ella como la traición estética de una heredera. Las redes, convertidas en campo de batalla, ardían con cada publicación, cada captura, cada comparación con Ángela. Pero más allá de los clics y los comentarios, había un lugar donde la tensión ya no era virtual, el seno íntimo de la familia Aguilar. Las llamadas comenzaron temprano. Desde Zacatecas, desde Los Ángeles, desde Guadalajara. Abuelos, tíos, representantes, productores, medios. Todos querían lo mismo, una explicación. Pero Majo guardaba silencio. Se limitó a subir una sola imagen en blanco y negro, una foto de su espalda, con la palabra reclamada tatuada sobre una chaqueta rasgada. Ningún texto, ninguna etiqueta. Era una respuesta muda, pero feroz. Mientras tanto, en el rancho, el ambiente era otro. Frío, tenso. Ángela, con los labios sellados, se mantenía firme. Pero su entorno comenzaba a fracturarse. Don Antonio, patriarca de una generación marcada por el orgullo familiar, intentó reunir a ambos lados del conflicto. La propuesta era sencilla, una reunión privada, sin cámaras, para limpiar el aire. Pero ni Majo ni Ángela aceptaron. Majo, según allegados, habría dicho: no voy a sentarme en una mesa donde ya decidieron que estoy equivocada. Ángela, por su parte, habría respondido con otra negativa: si no respetó el apellido en público, ¿por qué habría de arreglarlo en privado? Esa falta de reconciliación abrió un nuevo abismo. No era solo un problema entre primas. Era una grieta generacional, cultural y mediática. Porque mientras el regional mexicano seguía construyendo castillos de tradición sobre nombres como Aguilar, la industria del entretenimiento miraba con fascinación la osadía de Majo. Firmas de moda, sellos independientes y artistas del urbano comenzaron a acercarse a ella, no solo como cantante, sino como símbolo. Un nuevo ícono. Una anomalía deseada. Pero esa admiración externa no hizo más fácil la presión interna. Productores cercanos a la familia comenzaron a presionar a los medios para no difundir imágenes de Majo. Algunos festivales nacionales retiraron invitaciones sin explicación. Otros, simplemente la ignoraron. El castigo era claro: si te alejas del molde, te borramos de la historia. Y sin embargo, Majo no se detuvo. En una entrevista exclusiva con una revista internacional, la primera desde su renacimiento, declaró lo que muchos temían escuchar: no estoy aquí para complacer a un apellido. Estoy aquí para honrar mi voz. La entrevista, acompañada de una sesión de fotos radical, con estética punk gótica sobre un fondo de nopales en sombras, se volvió viral en minutos. Mientras tanto, Ángela comenzaba a preparar un especial en vivo que sería transmitido en televisión nacional, titulado Raíces Eternas. El mensaje era evidente: posicionarse como la única legítima portadora del legado musical. No hacía falta mencionar a Majo. Todo el programa, sin decir su nombre, parecía una respuesta directa. La opinión pública se polarizó. Unos hablaban de traición, otros, de evolución. Y en medio de todo, el apellido Aguilar ya no era solo una herencia musical, era un símbolo en disputa. Un estandarte roto. Un apellido que sangraba por ambos extremos. La última escena fue simbólica. Una gala benéfica en la Ciudad de México.
Ángela fue anunciada como invitada especial. Caminó por la alfombra con un vestido tradicional, impecable, como una reina de porcelana. Los fotógrafos gritaban su nombre. Las cámaras la seguían. Pero entonces, una figura inesperada apareció en la periferia del evento, vestida completamente de negro, sin invitación, sin prensa, sin anuncio. Majo Aguilar. Nadie supo cómo entró. Nadie la vio llegar. Solo se detuvo, miró desde lejos, y se fue. Las imágenes de ese instante, tomadas por asistentes anónimos, circularon con una frase escrita a mano que alguien filtró en redes. El apellido es una corona, pero a veces, también es una soga. Y así, entre luces, sombras, tradición y desafío, quedó abierta una herida en la música mexicana. Una herida con dos nombres. Y una guerra que, aunque nadie lo diga en voz alta, recién comienza. Lo que comenzó como un simple cambio de imagen, terminó exponiendo las grietas más profundas dentro de una de las dinastías más emblemáticas de la música mexicana. Lo que parecía una transformación estética se convirtió en un acto de rebelión pública. Majo Aguilar no solo se cambió el peinado, la ropa o el género musical, se arrancó las cadenas invisibles que vienen con un apellido que pesa más que el oro. Y en ese acto, inevitablemente, tocó una fibra sensible que muchos preferían mantener enterrada. ¿Cuánto vale realmente una herencia artística si no te permite respirar? En el otro extremo, Ángela, convertida en guardiana simbólica de ese legado, reaccionó con el rigor de quien siente que se traiciona no solo una historia, sino una identidad colectiva. Y tal vez, sin buscarlo, ambas marcaron los polos de una guerra silenciosa que lleva años gestándose dentro de la industria y la familia, la de quienes quieren conservar, contra quienes necesitan transformarse. Lo que está en juego aquí ya no es una carrera, ni una estética, ni una moda. Es algo mucho más profundo. Es la pregunta incómoda que muchos artistas con linaje enfrentan en silencio. ¿Es posible honrar a los tuyos sin dejar de ser tú? ¿Y qué pasa cuando la fidelidad se convierte en cárcel? Majo y Ángela son espejos rotos de una misma tradición. Una elige la ruptura como camino, la otra, la perfección como escudo. Ambas, atrapadas en la mirada pública, en el peso de un apellido que fue privilegio, pero también sentencia. Si te ha gustado el video, dale al like y suscríbete. Gracias.